La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. Albert Einstein. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les saluda su amigo Rafa La Rana. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado, mucha? ¿Cómo ven el ámbito político que estamos viviendo actualmente en Guatemala? Déjenme en los comentarios, me gustaría leerlos. Yo les comentaba en el episodio anterior pues de que hay un ambiente pues bastante tenso con respecto a esa situación, ¿verdad? Y eso pues me recordaba tiempos recios, ¿verdad? Que estamos viviendo, y les decía de pronto pues este capítulo iba a ser un análisis de la obra de Vargas Llosa, ¿verdad? Que se titula así, Tiempos Recios. Sin embargo, pues me recordé haber leído algo en la calle donde tú vives. Hice un episodio de ese libro, si no lo vieron, pues por aquí se los comparto si lo desean ver. Y ahí hay un fenómeno social que me llama mucho la atención. No sé si ustedes se han percatado de que las personas pues decimos de que los tiempos de antes eran mejor que los de ahora. Y lo leía en ese libro, ¿verdad? Porque muchas de las personas decían que el siglo anterior era mejor que el actual, ¿verdad? Y hacía referencia a 1900, ¿verdad? Porque casi todas las historias que narraban en la calle donde tú vives, pues eran entre 1900 y 1930, ¿verdad? Por ahí, incluso llegando a los 60, 70, si no estoy mal. Entonces la gente decía que en 1800 pues la gente era más educada, ¿verdad? Y que la de ese entonces. Entonces me recuerdo yo que ahora estamos viviendo una situación muy similar, ¿verdad? Y decimos que en el siglo pasado pues los que estuvimos en los 1900 pues era mejor que ahora en los 2000, ¿verdad? Entonces de esa manera yo me preguntaba que cómo es que se repite, ¿verdad? Entre la sociedad ese fenómeno. Y de esa manera pues yo decía, bueno, entonces hagamos un análisis, y yo titulé por eso este episodio El fenómeno del señor presidente en el 2023. Y hacía la acotación del 2023 porque fíjense que esta obra empezó a ser escrita por Miguel Ángel Asturias en 1922, o sea ya más de 100 años. Entonces me llamaba mucho la atención pues hacer un análisis de la situación que se vivía hace más de 100 años, para ver si hay cosas que todavía estamos haciendo iguales, si las hemos mejorado, si ha habido un deterioro como algunos piensan, ¿verdad? Y que hemos ido para atrás en comparación con otra sociedad. Pero entonces dije, bueno, hagamos el ejercicio de ver dentro de este libro, ¿verdad? Lo que era el ámbito político en ese tiempo. Y me llamó mucho la atención de que nos mencionan de que no se iba a llamar el señor presidente, sino que originalmente Miguel Ángel Asturias había empezado a escribir un cuento que el nombre iba a ser Los Mendigos Políticos, dice. Y que cuando él en 1924 pues se va a Europa, se lo lleva con él, y ahí tuvo la oportunidad pues de convivir con mexicanos y con venezolanos, y ellos les contaban anécdotas, ¿verdad? De sus dictadores. Y de esa manera pues menciona a Miguel Ángel Asturias que le recordaba muchas cosas que le contaban en su casa, ¿verdad? Sin embargo, pues por eso yo considero que este libro pues no puede ser analizado así como desde un ámbito histórico taxativo, ¿verdad? Porque podemos ver de que Miguel Ángel Asturias pues realmente cuando él se fue de Guatemala tenía básicamente 23 años, ¿verdad? Entonces no tuvo muchas experiencias, aunque aquí el estudio preliminar que hace Francisco Alvisures Palma pues nos menciona de que no había tomado pues los datos ofrecidos en una crónica de historia o en la prensa, ni captada en conversar con los mayores, sino que se servía de sus vivencias y ellas incidían en el tono trágico de la obra. Sin embargo, como yo les mencionaba, pues considero bastante improbable que haya sido así, ¿verdad? No lo digo directamente. Si yo hiciera, pues, si ustedes me preguntan qué me parece la obra, pues les voy a decir de que es una lectura bastante densa. Considero que Miguel Ángel Asturias, más que un literato, pues era un poeta, ¿verdad? Entonces su manera de presentarnos, su narración, pues es un poco complicada en algunos momentos, o sea, cuesta entenderla, no es tan fácil de comprender, ¿verdad? Y entonces, si no tenemos un hábito de lectura, pues nos tenemos que forzar y todavía es más difícil, ¿verdad? Sin embargo, pues los invito, si tienen la oportunidad
de leerlo, pues los invito a que lean esto, porque realmente hay cosas muy interesantes y entretenidas en cierta manera, porque yo leía, por ejemplo, aquí algunos términos como timbón, que hace relación, aquí en Guatemala decimos a las personas obesas, pues es timbón, ¿verdad? O sea, que tiene la panza grande, ¿verdad? Entonces me hizo recordar como que muchas palabras que realmente ya no se usan, ¿verdad? Y además pues también me gustó leer una anécdota en la que él mencionaba, Miguel Ángel Asturias menciona que para su publicación le había prestado a un su familiar $200, y cuando él le quiso pagar, pues le dijo que no era de él y no le aceptó el dinero porque era de su mamá. Dice que la mamá de Miguel Ángel Asturias le había dado para que publicara su libro. Me pareció pues una anécdota bastante bonita, ¿verdad? Pues de esa manera, yo, como en otros episodios, no les vengo a hacer un resumen del libro. Luego de leer el libro, pues leí algunos resúmenes que hay ahí en el internet, en Wikipedia, para ser exacto, incluso otros por ahí, y la verdad que sí están bien hechos. Entonces, si no quieren leer el libro y quieren saber de qué trata el libro como tal, pues estén en la plena seguridad. Rafa la Rana les garantiza que sí están bien hechos, ¿verdad? Aunque sí que hay muchísimos más detalles que no están en los resúmenes. Por ejemplo, yo quería analizar, pues, como les decía, algunas cosas que pasaban en ese siglo y para ver si están en la actualidad iguales, ¿verdad? Y de esa manera pues me llamaba la atención que encontraba una frase que decía que todo se hacía para quedar bien con los gringos, ¿verdad? Imagínense hace 100 años y actualmente pues habemos muchas personas que consideramos que esto sigue estando vigente, ¿verdad? Luego pues me llamó mucho la atención un fenómeno de un titiritero, de una historia de un titiritero que vivía ahí en la zona 1, ¿verdad? Entonces ellos mencionan aquí que los niños reían de ver llorar y los niños reían de ver pegar. Entonces yo me preguntaba por qué dentro de una sociedad civilizada, pues este fenómeno nos alegramos de la desgracia de los demás. No sé, tenemos que autoidentificarnos, como yo les mencionaba en el episodio anterior, pero no sé qué opinan ustedes de esa situación. Nos menciona aquí que en un pasaje que el protagonista, cuando estaba en un momento, él se recordó que había sido director del instituto, director de un diario, diplomático, diputado, alcalde, y ahora, como si nada, jefe de una cuadrilla de malhechores, menciona él. Entonces dice, caramba, lo que es la vida. That's the life in the tropic, ¿verdad? Imagínense. O sea, ya desde hace más de 100 años, pues Guatemala, o lastimosamente el Estado, pues se le da ese tinte, pues corrupto, ¿verdad? Y negativo. Y otra de las cosas que me llamó la atención del autor, pues fue que menciona que el protagonista era bello y malo como Satán, ¿verdad? O sea, y lo dice bastantes veces, por eso me llamó mucho la atención. También aquí nos menciona algo que me llamó bastante la atención, porque dice que declararon la independencia nacional sin derramar una sola gota de sangre. Y como yo les mencionaba, este libro pues terminó, aunque vamos a ver, salió en el 46. Y si ustedes no sabían, pues el himno original de Guatemala no es la letra que conocemos actualmente, pero me llama la atención la estrofa donde dice: y lograron sin choque sangriento, ¿verdad? Nuestros padres lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Entonces decía yo como que alguien hubiera leído el libro, o no sé, Miguel Ángel Asturias de dónde se inspiró para escribir eso, porque me llama la atención la casualidad. Lástima que ya no le podemos preguntar, ¿verdad? Pero es un hecho bien curioso. De ahí nos presenta un personaje, Tío Fulgencio, que era un vendedor de lotería. Y me llama la atención lo que Tío Fulgencio decía. Decía: amigo, la única ley en esta tierra es la de la lotería. Por lotería cae usted en la cárcel, por lotería lo fusilan, por lotería lo hacen diputado, diplomático, presidente de la república, general, ministro. ¿De qué vale estudio aquí si no es por lotería, verdad? O sea, me llama la atención ese pensamiento. Imagínense, yo creo que todavía seguimos con esa situación.
De ahí nos comentan, fíjense que la historia al final trata de que un general, el general Canales, pues es inculpado de un delito que no cometió, y el señor presidente pues le confía a su mano derecha, ¿verdad?, que le vaya a decir para que él se huya, porque lo querían matar por ley fuga, ¿verdad? Entonces él dice que se va a robar a la hija del general, ¿verdad? Y al final de que es como una artimaña, ¿verdad?, para que él pudiera escapar. Entonces el general le dice que por favor llevara a su hija después con su hermano, ¿verdad?, porque para que él se encargara de ella. Y cuando él va a buscar al tío, pues de Camila, le dice que no la quiere ahí en su casa. ¿Qué quiere usted? Dice, no se puede jugar con fuego. Mi mujer y yo no estamos dispuestos a perder la amistad de las personas que nos tratan, quienes no tendrían a mal el haber abierto la puerta de un hogar honrado a la hija de un enemigo del señor presidente. Imagínense en ese tiempo qué complicado, o sea, y eso que lo estaban inculpando, pero lastimosamente pareciera una injusticia, pero al final cae también ese fenómeno del egoísmo, ¿verdad? Yo creo que actualmente seguimos en ese tiempo y, o sea, en esa situación, y qué feo, ¿verdad? Que vivamos solo pensando en nosotros. Era lo que les decía, que es lo que necesitamos para cambiar a Guatemala. Sin embargo, más de 100 años y seguimos en la misma situación, ¿verdad? Fíjense que también dentro de la historia pues hay un personaje que es Fedina de Rodas. Pues esta persona, pues la hija del general le había ofrecido que iba a ser la madrina de su hijo, ¿verdad? Y se entera por su esposo pues de que lo iban a capturar, ¿verdad?, el general. Entonces le va a avisar a su casa. Sin embargo, ya se había huido, y cuando ella llega al día siguiente para avisarle, pues es capturada por la policía, por el auditor de guerra, ¿verdad? Pero me daba risa mucha, porque ¿cómo es eso? O sea, porque esta persona decía que le iba a ir a avisar al general porque para que estuviera enterado, ¿verdad? Pero ni siquiera era su pariente. O sea, eso es lo que me llamó la atención, sino que realmente era por un interés, ¿verdad? O sea, pero es que es triste. ¿Y por qué les digo que es triste? Porque al final, por esa insistencia de que fuera su madrina, pues la llevan a la prisión y la obligan a confesar. Y entonces le preguntan, ¿verdad? La están interrogando y torturando. Y dice que si él le dice a dónde se ha ido el general a esconderse, pues la va a perdonar. Y entonces ella le dice, si yo supiera, se lo diría. O sea, imagínense, ya ni sabía si este general era inocente, ¿verdad? Pero me da tristeza esa situación. Y solo era por apariencias, porque iba a ser la madrina, iba a ser la hija, ¿verdad? Y al final, incluso por esta situación, fallece su hijo. Y qué triste, o sea, realmente que no analizamos pues hasta dónde pueden influir nuestras acciones. A veces no dimensionamos nuestras acciones, cómo van a afectar a los demás, ¿verdad? Era lo que les decía, parte del egoísmo, ¿verdad? Esto también me llamó mucho la atención, y es algo contradictorio, porque siempre han dicho que Estrada Cabrera pues era maligno y todo, de aquí que allá. Sin embargo, fíjense que en un pasaje pues el presidente le dice al auditor de guerra, le dice: ni la señora de Rodas ni Miguel son culpables. A esa señora mándela poner en libertad y rompa esa orden de captura. Sin embargo, pues más adelante el auditor de guerra pues vende a Fedina, ¿verdad? Entonces yo también me pongo a pensar, a veces las personas que tienen el poder, realmente si lo ejercen, o digamos que dentro de su círculo pues hay alguien que hace a su interés y antojo, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta
que los presidentes no son plenipotenciarios, o sea que no son dioses, básicamente son, como yo les mencionaba en otro episodio, pues nada más que otro trabajador del Estado, ¿verdad? Y me recordó mucho la atención esta frase por la gran chucha. Yo creo que esa casi no se usa. Y aquí era donde yo les digo también con el tema del egoísmo, ¿verdad? Porque el personaje dice que sonrió interiormente, libre de un peso enorme, que no se trataba de Camila, ¿verdad? La hija del general, la que estaba presa, sino que era alguien que no conocía, ¿verdad? Y estaba sufriendo una desgracia, pero no era nadie que le interesara, es lo que yo les digo, ¿verdad? La falta de empatía. Aquí también me llama la atención este fenómeno, que fue un padre pues a confesar a Camila porque estaba muriendo, ¿verdad? Entonces se había enfermado, entonces llegó un padre pues a confesarla y ella se confesaba de que había montado a caballo como hombre, imagínense. Y entonces le dice el padre, le dice, y tú te sentiste por eso capaz de igualar al hombre y por lo mismo en grave pecado, o sea que era un grave pecado, ya que Dios nuestro Señor hizo a la mujer mujer. Esta no debe pasar de ahí para querer ser hombre, imitando al demonio que perdió porque quiso ser Dios. Y esto me llamaba la atención con relación a que por qué consideran algunos que somos una sociedad machista, ¿verdad? O sea, traemos pues ese lastre, como yo les mencionaba en algún momento. Romper esos paradigmas pues es bien complicado, porque era como que sacáramos a un pez del mar y lo tratáramos de secar, pero sin embargo su ámbito ha sido el agua, ¿verdad? Entonces no le podemos quitar el agua totalmente, ¿verdad? Es con el tema del machismo, ¿verdad? Y de ahí podemos seguir adelante. Y decía que esto también me llama la atención, vean. Dice que la manera de halagar al señor presidente es cometiendo un delito, ultrajando públicamente a las personas indefensas, hacer sentir la superioridad de la fuerza sobre la opinión del país y enriquecerse a costillas de la nación. Yo creo que eso sigue siendo vigente hoy por hoy, la percepción o el prejuicio que tienen con el tema del Estado, ¿verdad? Y otra cosa, de ahí seguimos. Y para terminar, ya casi para terminar, para no hacerles muy largo, menciona que la calle era llenada por la presencia de un negro. El tema del racismo con la gente indígena y la gente afroamericana pues es bien curioso, no sé, hay gente que piensa que vale más por el color de la piel, y creo que actualmente hay muchos que todavía siguen en ese paradigma, ¿verdad? Y esto fue algo que me llamó mucho la atención, porque dice que el general Canales, que de cariño le decían chamarrita, al final regresó para hacer la revolución, y dentro de las cosas que ofrecía, eso fue lo que me llamó la atención, lo que ofrecía dentro de su revolución, decía, oigan pues, implantar la tortilla obligatoria por 2 años, crear cooperativas agrícolas para la importación de maquinaria, buenas semillas, animales de raza, abonos técnicos, facilitación y abaratamiento del transporte, exportación y venta de los productos, limitar la prensa a manos de personas electas por el pueblo y responsables directamente ante el mismo pueblo, abolir la escuela privada, crear impuestos proporcionales, abaratar la medicina. Eso es lo que me llamaba mucho la atención, porque me recordaba lo que nos están ofreciendo actualmente. Entonces me pregunto yo si hemos cambiado o estamos en la misma situación, ¿verdad? Y otra de las características, otra de las cosas que me llamaba la atención es que aquí un norteamericano le dicen que, él dice que en su país todo el mundo dice lo que siente. Entonces le dicen que esa es una gran cualidad. Sin embargo, él contesta, oh no, a mí me gustó más aquí con ustedes decir lo que no se siente con tal de que sea muy bonito, ¿verdad? Entonces, aquí pues ya Miguel Ángel Asturias pues me da un poco la libertad de decir lo que opino del libro, porque en realidad
considero que sí, la historia quedó un poquito floja, el cierre, no sé, ahí les voy a contar, pero como les digo, yo la mayoría de análisis que he visto pues mencionan que es una obra maestra, aquí que allá, para mí es una buena obra. Sin embargo, yo me preguntaba con el tema del ¿cómo se llama? El premio Nobel, pues no sé si sería más un ámbito político que de talento, ¿verdad? Pero no sé. ¿Ustedes qué piensan de eso? De ahí fíjense que hay algo que menciona el señor presidente, le menciona al personaje que dice que habían personas que lo querían derrocar, influyendo en la opinión norteamericana con el objeto de que en Washington se le retire su confianza, ¿verdad? ¿Cómo es eso, verdad? Que la injerencia viene desde hace más de 100 años, ¿verdad? Y seguimos en lo mismo y no nos damos cuenta. Pues básicamente, y el final del libro, y era lo que yo les decía, a mí personalmente no me gustó, porque al final pues para preso la mano derecha del señor presidente supuestamente, aunque en realidad el señor presidente nunca salió diciendo nada. Eso es lo que yo sentí que le hizo falta, porque recordemos que el auditor de guerra al final le traía tirria y pues él hacía lo que se le daba la gana, aunque el presidente dijera que hiciera una cosa, él hacía otra, ¿verdad? Entonces es ahí donde me quedó un poquito pues mal, y al final dice que le metieron ahí un compañero a su calabozo, donde dice que él le contó de que básicamente el señor presidente pues se había vuelto amante de su esposa, ¿verdad? Y que por eso murió, ¿verdad? Entonces eso me recordó bastante a la niña de Guatemala, porque recuerden que dice el poema que unos dicen que murió de frío, pero yo sé que murió de amor. Y de igual manera, pues, o sea, decir de que él haya muerto, de que le quebrara en el corazón, cuando uno lee pues todo lo que él vivió y que estaba en un calabozo donde se entraba el agua y dice que solo veía la luz 2 horas al día y era así una tortura física. Creer de que hubiera muerto, de que se le rompiera el corazón, como les digo, se me hizo un poco cliché y no sé si se inspiró en la niña de Guatemala, porque recordemos que la niña de Guatemala fue escrita en 1877, ¿verdad? Entonces podría ser, no sé, pero como yo les digo, sería bastante interesante pues tener una conversación con el autor. Sin embargo, pues lastimosamente ya falleció, ¿verdad? Si no estoy mal, como en 1970 y algo. Pero sin embargo, pues es algo que tenemos que conocer y es interesante ver a través de otra persona cuál era su percepción. ¿Por qué les comento esto? Porque yo aquí en la calle donde tú vives, pues leía una carta de un lector y nos mencionaba de que más que malo era bueno Estrada Cabrera. Y entonces yo en algunos episodios les he dicho de que a veces uno habla dependiendo de la realidad que nos tocó vivir, ¿verdad? Fue este señor, permítame por aquí, Rubén Ramírez Corzo, pues envió una carta de los lectores al señor Héctor Gaitán en 1970 y nos menciona que era más bondadoso que malo, pues nuestros enemigos en el vaivén de este mundo, cuando existe algún interés personal, señalan solo lo bueno, pero una vez caemos en desgracia somos unos perversos, ¿verdad? O sea, dependiendo cómo nos traten, es que nosotros somos, ¿verdad? Y eso se los mencionaba porque recuerdo que había dentro de la calle donde tú vives, una historia del fusilamiento de Felice y compañeros. Y dentro de estos compañeros pues estaba un pariente que era Cayetano Asturias, ¿verdad? Entonces ellos siempre estuvieron como en el ámbito político. Y era otra cosa que me llamaba mucho la atención porque era una familia de dinero, ¿verdad? Yo la verdad ignoraba ese tema, porque dicen que a este pariente de Asturias denunció el robo de un documento a su favor por el valor de 1,000,000 de quetzales. Imagínense en 1930 1,000,000 de quetzales, ¿verdad? Entonces era donde yo les decía con el tema de
del premio Nobel, ¿verdad? No sé si ustedes qué consideran de los premios, si se darán por meritocracia, porque como les digo, no es un mal libro, la verdad, bastante bueno. Sin embargo, considero de que habrán otros autores guatemaltecos también buenos, ¿verdad? Yo por ahí tengo mi libro que no es muy famoso, ahí se los voy a traer aquí al canal, que trata pues del tema de Ixcán, ¿verdad? Y todo eso que se vivió durante el conflicto armado. Sin embargo, pues es de alguien pues humilde, ¿verdad? Entonces no creo que nunca vaya a poder participar por un premio Nobel. Entonces considero que aparte del talento, pues es necesario tener pues algún tipo de peso político, ¿verdad? O económico, pero no sé qué consideran ustedes y cómo ven, por lo que les mencioné, las situaciones. No sé si las ven vigentes a la actualidad y si nos estamos quejando de algo que siempre ha existido, pero sin embargo en esa novela pues también al final se quejaba, pero no hemos hecho nada para cambiarlo, ¿verdad? Y como yo les menciono, considero que la manera de hacer algo pues es actuar dentro de nuestro ámbito cercano, ¿verdad? Y no tratar de cambiar el mundo, ¿verdad? Sino que cambiemos nuestra situación más cercana. Pero no sé qué opinan, ser más humildes, ser más transparentes con la gente, ser hermanables, ¿verdad? Con nuestros hermanos chapines. Pero no sé, ha sido pues un placer, espero no haberlos aburrido tanto, pero espero verlos aquí en el próximo capítulo, a ver de qué vamos a hablar. Así que gusto de saludarlos, amigo Rafa La Rana.